Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Isabela Sotelo, experta en marketing digital, identidad de marca y branding, y en este momento inversionista. El día de hoy traigo a una amiga muy especial a la cual quiero y aprecio un montón, Angélica. Si quieres, preséntate. Gracias, Isa, primero que todo por la invitación. Ha sido como un placer para mí ver todo el proceso que has pasado y que hoy quieras compartírselo a las personas. Entonces, yo soy experta en crédito hipotecario e inversiones inmobiliarias y hoy estamos aquí justamente para contarle un poquito a las personas de cómo fue ese proceso inicial. Si quieres, entremos en materia y cuéntanos, Isa, de dónde nace como ese sueño de empezar a invertir en el sector inmobiliario. Es que realmente yo vengo educándome y consumiendo información de inversiones inmobiliarias hace más de 5 años, desde que yo estaba en la universidad. De hecho, era algo que me apasionaba un montón. Empecé a consumir video podcasts, entonces todo YouTube, eso era lleno de cursos y podcasts de Carlos Davis, de Vivamos de los Bienes Raíces, de todos los canales que eran de inversiones en bienes raíces. Yo estaba ahí pegada. Y después de eso empecé ya a comprar cursos, a comprar libros. Entonces recuerdo mucho que compré el libro de Carlos Davis, Una vivienda al año no hace daño, y también asistí a eventos. Entonces esos eventos me fueron enamorando cada vez más y más y más y más y más. Y yo dije, no, sí o sí tengo que empezar a hacerlo. Y algo súper importante que aprendí de todos esos videos que veía era que invertir en bienes raíces no era complejo. O sea, realmente se podía iniciar con un bajo capital, pero era más que todo tomar la decisión, arriesgarse, moverse. Entonces, en ese momento yo dije, listo, pues voy a hacer eso, voy a arriesgarme, voy a hacerlo, porque si no doy el primer paso, pues nunca va a llegar esa primera inversión. Entonces, yo recuerdo que en ese momento, pues empecé a buscar, empecé así como recorriendo los barrios, llamando, averiguando. Yo recuerdo que en esos podcasts hablaban de la negociación con el dueño, o también de arrendo con opción a compra. Bueno, hablaban de un montón de opciones para negociar y yo me puse a aplicar todo eso, a irme allá, a ver los letreritos, a llamar y averiguar. Y después conocí la opción de los sobreplanos. Ahí mis papás compraron un lote en el llano, en Villavicencio, y yo dije, bueno, pues voy a aprovechar para ver proyectos. Cuando llegué a un proyecto donde realmente las cosas se me facilitaron mucho, o sea, desde la separación, fue como, solo tienes que separar con 2 millones y ya. Y yo, ¿es muy en serio? O sea, ¿sí es fácil? Y me dijeron, sí. Y ya en 2 años se te programan unas cuotas para que tú debes ir cumpliendo. Y entonces ahí simplemente eso, tomé la decisión, apliqué todo eso que había visto en los videos, que había visto en los libros, y tomé el primer paso y me arriesgué. Y digamos Entonces que, así fue todo. ¿cómo fue tu mentalidad en ese momento de la separación? Porque yo creo que muchas personas que estamos aquí hemos pasado por mil proyectos, hemos llegado a una ciudad que me dice, ay, tan bonito acá, me gustaría vivir por acá, me gustaría invertir, pero realmente no entramos, no tomamos la decisión porque tal vez pensamos esto no es para mí o esto es súper lejano. O sea, ¿cómo estaba tu mentalidad en ese momento o qué fue lo que forjó eso que tú dijiste? No importa cómo sea, en eso, porque no nos empezamos con pensamientos de pronto de no sabemos qué va a pasar en esos 2 años y si no me alcanza, y si lo pierdo, y si, o sea, y empezamos como con ese y si todo el tiempo. ¿Cuál fue la mentalidad que tú tuviste en ese momento para eso? Pues realmente lo que te digo, el ver tantos videos, sobre todo de Carlos Davis, donde muchas personas, eh, a veces sin tener trabajo, a veces con muy poco capital, como que lograban hacer esa primera inversión, mi pensamiento en ese momento fue, si ellos pueden, yo por qué no voy a poder. Entonces yo dije, no, yo sí puedo. Entonces, ya cuando pedí la información, digamos que la separación fue muy curioso porque era lo único que tenía. O sea, en ese momento había ya terminado mis prácticas, había hecho un ahorro. Ah, bueno, eso es lo otro. Yo lo tenía tan claro que cuando hice mis prácticas y me las pagaron, yo no me, o sea, me gastaba era lo del transporte y ya. Yo almuerzo, yo llevaba, yo todo, porque tenía muy clara esa meta. Entonces yo todo lo de mis prácticas, esos 6 meses yo lo ahorré y yo ya tenía como un colchón que eran aproximadamente como 10 millones. Entonces yo ya tenía claro que con eso iba a ser mi primera inversión.
Entonces hice la separación y yo dije, listo, tengo cubiertos los primeros 4 meses, pero de ahí en adelante me toca buscar la manera. Y en ese momento yo tomé la decisión también de emprender, que eso fue otra cosa. Al tiempo. A emprender, exacto, al tiempo. Entonces, el emprendimiento a veces no te da un ingreso fijo todos los meses. Hay meses en los que te puede ir muy bien y hay meses en los que no. Pero yo dije, no, a mí me apasiona el emprendimiento y yo sé que yo lo voy a lograr y lo voy a trabajar y lo voy a hacer. Entonces yo dije, con estos 4 meses tengo cubiertos y estos 4 meses me vuelvo y me recupero, vuelvo a generar un colchón y lo hago. Y literal, eso, entonces pagué las primeras cuotas, también me hicieron un acuerdo de pagos, entonces al principio me facilitaron los pagos, me redujeron la cuota para ya después empezar a subir más la cuota. Ok. Entonces, en medio de emprender, también cuando no había, literal podía llegar como al mes y yo emprendiendo, trabajando y a veces no cubría con la cuota y al final, de alguna manera u otra, rebuscaba y vendía y nunca me colgué con ninguna cuota. O sea, Okay. siempre era como tan claro el compromiso que debía tener con eso que es como que había un deseo ardiente por realmente conseguirlo. Cuando ahorita hablas de el deseo ardiente, y yo creo que ya cambia como el tema de, ok, hay personas que tienen mucha información, de hecho yo le llamo como infotoxicarse, y más ahorita cuando estamos con tantas cosas de redes sociales, scrolleamos todo el tiempo y aprendemos muchas cosas de muchos temas, pero de ahí a aplicarlo yo creo que vienen diferentes etapas, no sé tú qué opinas de esto, y es una cosa es la motivación, que es como el arranque del principio, pero luego viene la disciplina, pero en esa disciplina tiene que existir ese deseo ardiente, porque o si no es muy fácil para nosotros dejar como a la mitad las cosas que estamos haciendo o simplemente así como, bueno, ni modo, no, pues me colgué, será cederlo o pues será ir a decir a la constructora que no pude hacer otro acuerdo, o sea, pero realmente no hay esa disciplina, hay un deseo ardiente. ¿Tú qué crees que forja como también ese deseo ardiente en ti? Yo siento que, bueno, una cosa es el deseo ardiente inicial, ¿no? Como esas ganas y tomar la decisión y tomar la iniciativa. Y otra es también tener el compromiso de. O sea, había veces, como yo te decía, en los meses en los que en serio, o sea, estaba nada de tener que cubrir mi cuota y no tener. Y yo decía, tengo tanto compromiso con esa meta que me planteé que voy a hacer lo que sea para conseguir lo que me falta en estos días. Eso, era tan claro el compromiso que yo tenía que literal, si yo tenía que cubrir esa cuota ese mes y estaba a días de tener que cumplir con eso, yo hacía lo que fuera para cumplirlo. Entonces ahí ya es una combinación de deseo ardiente de conseguirlo, pero es más a veces el compromiso que te planteaste y decir sí o sí lo tengo que hacer. Así me toque trasnochar, así me toque rebuscar, así me toque. Y si realmente uno hiciera eso con todas las metas que tiene, todas las sacaría adelante. Porque es que no hay posibilidad de que no suceda. O sea, te comprometes tanto a que sí o sí suceda que buscas el vehículo A, B, C, D, E. Y eso fue lo que yo hice en su momento. O sea, tenía que rebuscarme, no sé, 2 millones. Y tenía 500.000 pesos. Listo, ¿cómo me consigo 1.500.000? El vehículo A, entonces trabajaba en esto, vehículo C, entonces trabajaba en esto, vehículo B, entonces vendía esto, y así logré como cumplir esa meta. ¿Hubo algo muy especial en tu proceso? Dice que de repente, yo creo que hasta aquí vino tus fuerzas, o sea, en el momento de la disciplina, en el momento de decir cómo voy a lograr esas cuotas, pero empezaron a pasar cosas atípicas con tu proceso y yo lo estaba viendo de tu lado porque yo creo que no todos tienen la fortuna, pero yo diría que es un consejo muy grande que les podemos dar a las personas que están escuchando esto y es, si tú estás con 4 borrachos, tú serás el quinto y nosotros éramos un grupo de 4 amigos apasionados por los bienes raíces y efectivamente el que se nos uniera iba a ser el quinto. Y estábamos pasando varios por el mismo proceso, o sea, de comprar nuestra primera propiedad o hacer nuestra primera inversión afuera, porque estábamos como diversificando cada uno en su propio portafolio y cada uno en su propio proceso. Y te empiezo a ver a ti cómo empiezan a facilitarse, entre comillas, las cosas y a otros se les pone el camino más negro. De pronto ellos no pasaban como tú, sino que sí tenían la cuota más tranquilos, estaban con un empleo, entonces pagaban muy tranquilos, digamos, las obligaciones que tenían,
pero de repente cuando ya iban a empezar a sacar cosas como los créditos, los subsidios, o sea, y diferentes como vehículos que nos llevan más rápido a nuestra meta, se les empezó a dificultar todo, pero de repente en ti hubo como una luz que hizo que todo eso que había hecho desde tu parte como la fuerza, ya no hubiera más fuerza y ya no hubiera como más completación y como que todo fuera un hilito y estirándose, sino que fue más sencillo. Cuéntanos un poquito de ese proceso. Ese proceso fue muy bonito porque realmente yo todo mi proceso se lo entregué a Dios desde el principio. Yo decía como, Dios, yo de verdad tomé una decisión arriesgada, pero con la convicción de que voy a salir adelante y sé que tú me vas a acompañar en el proceso. Y así fue, o sea, ahorita lo cuento como estaba a días de conseguir dinero y me tocaba rebuscarme y demás, pero hubo muchas veces en las que en serio la vi fuerte y lloré y decía como, ah, ¿será que sí? De hecho, hay un pensamiento muy curioso que de verdad yo digo como, pero había veces que yo decía, Dios mío, o sea, si de verdad soy capaz de hacer todo esto por un apartamento, yo sé que en caso hipotético de que me quedara, no sé, sola cuidando a un niño, ese niño no se muere de hambre, porque me forjó mucho ese carácter. Y ese carácter es que cuando yo estaba en esos momentos difíciles, duros, yo le oraba a Dios y yo le decía, Dios mío, o sea, acompáñame porque en serio la veo grave, o sea, dame dirección, acompáñame, dame fuerza, porque, o sea, aquí tú me vas a apoyar y vamos a sacar esto adelante. Y así fue, como te digo, o sea, de verdad, en esos momentos duros oré mucho, le pedía mucho acompañamiento a Dios y fue Él quien me abría las puertas, me ponía en los momentos correctos, con las personas correctas, me ponía la información correcta y así logré sacar primero esas cuotas. Ahora el proceso más bonito vino cuando ya me tocó solicitar el subsidio, solicitar el crédito, solicitar... Yo, Mari, yo, en ese momento yo la veía grave. O sea, yo la veía grave porque en ese momento estaban como cambiando el tema político y estaban diciendo que ya no estaban dando subsidios, que era muy complejo, que los cupos ya se habían agotado. Mejor dicho, yo estaba escuchando por todos lados, hasta por el noticiero, que eso estaba imposible. Y tenía mi mamá también diciendo como, no, es que usted se dejó correr mucho con eso, porque no lo pidió hace 6 meses, hace 5 meses, ahora que se le van a dar, no sé qué. Y yo, en medio de esa angustia, yo respiré hondo y dije, Dios mío, yo solo voy a tomar acción. Yo voy a averiguar, voy a pasar los papeles y que pase lo que tenga que pasar, te lo entrego. Y literal pasé los papeles y como a los 2 días aprobado. Y yo, cuando me habían dicho que eso se demoraba meses, o sea, literal generalmente se demora meses, cuando a los 2 días, no, listo, aprobado, confirma y todo, y yo, ¿es en serio? Y lo mismo pasa con el crédito. Yo, como te digo, vengo del emprendimiento, vengo a emprender. Esos 2 años no me empleé, de hecho me empleé una sola vez y duré casi un año, pero el resto fue a punta de emprendimiento. Y claramente, como te digo, los ingresos inestables. Y tú que trabajas en temas de créditos, que sabes el tema de bancos, de hecho tú misma me decías, ¿no? Como el hecho de ellos te van a pedir certificaciones, te van a pedir nivel de ingresos, te van a pedir que el tema del empleo, que te los partes así, así, así. Uh-huh. Y en ese momento yo la vi grave, yo lo mismo que el subsidio. Respiré hondo y dije como, nada, Dios, o sea, yo sé que se va a dar, yo sé que tú estás conmigo, tú me estás acompañando en ese proceso y esto se va a dar. Y literal hice lo mismo. Llegué, busqué la información, pasé los documentos que tenía que pasar y a los días aprobado. Y es tanta la bendición y el acompañamiento que de verdad sentí de Dios. O sea, yo siempre digo como que este fue un regalo de Dios porque yo para el crédito necesitaba 73 millones. Bueno, no, realmente necesitaba como 80 y me aprobaron 110, como 110, 115 millones. Y yo, ¿es en serio? O sea, como teniendo como... Ahí es cuando decimos, nuestros planes a veces están así y los de Dios son otra cosa. Uy, totalmente. Podemos hacer un paréntesis y explicarle a las personas por qué necesitas este dinero, y es que en los sobreplanos, principalmente aquí en Colombia, cuando te pactan unas cuotas es porque el inmueble hasta ahora lo van a construir. Sí. Eso, ahí es donde nosotros hablamos de sobreplanos y ese es el 30% de tu cuota inicial. Entonces normalmente en crédito te prestan hasta el 70%, pero realmente es por eso, porque aquí en Colombia tenemos una política de que tenemos créditos hasta el 70% y por eso el otro 30% lo tiene que poner la persona.
o ahorrado 100% o en esta facilidad que es sobre planos, y por eso digamos que ese monto también de ISA. Exacto, o sea, mi proceso fue ese 30% del que tú hablas, pagarlo durante esos 2 años a cuotas. Y ya cuando se cumplieron esos 2 años, ahí sí me tocó pedir el 70% al banco. Entonces ahí, exacto, como tú dices, pues ahí me prestaron más de lo que esperaba. Y no conforme con eso, o sea, de verdad, como que dije, listo, ya, tengo todo. Cuando me dicen, no, es que tú puedes aumentar el valor que tienen del subsidio, actualizarlo. Actualizarlo es que me daban 9 millones más. Y yo, en serio, yo dije, bueno, nada, pues voy a hacer lo mismo, voy a respirar, entregarle el proceso a Dios y lanzarme. Y a los días, aprobado el aumento del subsidio. Y yo, no puede ser, entonces con esa felicidad, con ese agradecimiento, yo, o sea, si algo que puedo decir es que como que esto se dio gracias a que todo el tiempo estoy acompañada de Dios y siento que este fue un regalo que Él me dio literal. O sea, y a pesar de que muchos decían como que este proceso es muy complejo, de que no, de que era difícil que saliera, de que no sé qué, yo no sé por qué, pero para mí fue muy fácil. O sea, si me preguntan si hacer una inversión inmobiliaria es fácil, yo digo que sí, y sí se puede. Es tenerla clara y tomar acción y de verdad se da y se logra. Entonces, ese fue el proceso. Y que ahorita se viene otro proceso distinto para completar, porque Isa terminó como si esa hubiera sido la última bendición. Tuve la fortuna de acompañarte a la entrega. Sí. Y tú ni por enterada de que te habían hecho regalos, de que la constructora... Cuéntanos un poquito de ese proceso, cuando llegaste ahí como a recibir todo. También otro regalo súper grande. Entonces ya cuando me entregan el apartamento, que de verdad fue súper increíble que estuvieras ahí, un apoyo demasiado grande, pero cuando me entregan el apartamento, pues era en hora gris. Entonces pues todas las paredes están grises, todo, o sea, tú ves todo gris, todo gris. Y a mí, por lo general, bueno, está todo gris, ¿sí? Y por lo general hay constructoras que ni siquiera entregan baños, que no entregan detallitos como en la cocina, como el lavaplatos y demás. Y recién llegamos, eso ya estaba. Entonces estaba el lavaplatos, estaba el tema del baño, el inodoro, el lavamanos, el piso, las paredes. Y entonces entramos al cuarto y mi mamá llega y dice como, ay, pero este desnivel lo van a arreglar, ¿cierto? Entonces la señora llega y dice, no, es que lo que pasa es que al principio, cuando estábamos vendiendo los primeros apartamentos, se hizo unos sorteos y unos bonos y hay gente que se ganó el alisado. El alisado es en obra gris, el piso, las paredes y el techo están como ya muy cemento y hay veces que se ven como detalles así de la obra. Entonces el alisado es una capa ya lista para colocar el piso y eso sí o sí se tiene que hacer en obra gris. Cuando no, eso se ve en algunos apartamentos, pero entonces hubo una confusión y a ti se te puso el alisado adicional, que, o sea, que no lo tenía incluido. Y yo, ¿es en serio? Y sí, literalmente casi todo el primer piso me hicieron ese alisado y nuevamente un regalo de Dios y me ahorro pues mucho de dinero también en eso. Y no, también fue un regalo súper bonito. Total. Y ya pues para que vayamos concluyendo, es como primero felicitarte por tomar acción y ¿qué le dirías a esas personas que te están viendo, Isa, de si tienen una meta y un sueño profundo, qué pueden hacer con eso? O sea, porque a veces nos quedamos en la frustración de sueño tantas cosas. De hecho, alguna vez escuché una frase muy interesante que decía, si te dicen que eres muy soñador, asústate, porque eso quiere decir que si eres un visionario y un soñador es que no estás haciendo nada, que realmente no se te había aplicado en tu vida. Y yo decía, claro, porque muchas veces tenemos sueños, pero no confiamos en que los vamos a poder cumplir y los guardamos en una cajita. Y yo me acuerdo que coincide cuando nos empezamos a conocer en este tema de emprendimiento, fue porque yo tenía también un deseo muy ardiente y decía, yo voy a subir mis ingresos al nivel de mis sueños y no bajar mis sueños al nivel de mis ingresos. Y yo creo que eso, y con todo esto, me dice, ¿tú qué consejo le darías ahorita a las personas
ya habiéndolo vivido, habiéndolo terminado, o sea, aún estás empezando otra etapa, ¿no? Que es ahorita remodelar a tu gusto, pero yo creo que es la etapa más bonita. Pero ¿qué les dirías a las personas de esas metas y los sueños? Bueno, realmente, como les digo, pues lo primero es querer hacerlo y tomar acción y tener compromiso, pero más allá de eso es realmente vivir el proceso con Dios y entregarle todas las metas que tienes. Eh, Esta no es la única meta que tengo, también tengo metas en proyectos, tengo muchas metas a nivel personal y ahorita entiendo que todas las metas que tenga no me corresponden, que todas hacen parte de un plan de Dios y que yo solo debo ser obediente. Entonces, que ser obediente es eso, tomar acción teniendo la certeza de que sí o sí se va a dar, ¿sí? Y eso me funcionó en su momento. Yo, así la viera difícil, yo decía, no, o sea, es que sí o sí se va a dar. Cuando en los eventos preguntaban, ¿quién tiene un apartamento? Yo levantaba la mano. Así no tuviera crédito, así no tuviera subsidio, yo decía, no, sí, ese apartamento es mío. Entonces, tener la certeza y la fe de que se va a dar y tú simplemente tomar acción y tomar acción y tomar acción y tomar acción y verla dura y refugiarte en Dios y decir, pucha Dios, o sea, este es un plan de vida y un proyecto que tú tienes conmigo y tú vas conmigo de la mano y la vamos a sacar y la vamos a sacar y la vamos a sacar. Toda esa combinación permite que realmente se den y se materialicen las cosas y últimamente ese mensaje para mí ha sido muy claro, como todas las metas que tengas, o sea, esta es la primera, pero todas las metas que tengas, ten la fe y la certeza de que se va a dar, porque es una promesa que tienes contigo. Tú sé obediente, toma acción, toma acción, toma acción. Cuando la veas dura, Dios, tú me diste esta promesa y se va a cumplir y la vamos a trabajar juntos. Yo sé que no se trata de que tú tienes promesas conmigo y tú me lo vas a dar y yo me voy a rascar el ombligo y no voy a hacer nada. No, tampoco funciona así. Pero si vamos los dos de la mano y vamos y tú eres una patica y yo la otra y trabajamos juntos y cuando la vea dura voy a apoyarme mucho de ti, eso saca adelante cualquier proyecto, cualquiera, no solo un apartamento, cualquiera, o sea, cualquier proyecto. Y mira que en complemento de lo que dices, yo veo algo más, Misa, y es que tú dices, cuando la vida dura me pego más a ti, pero yo creo que tú ahorita estás honrando también como el, esa gran victoria que tuviste, porque justo sale ahora como el querer compartir ese proceso con más personas, el querer que esa voz de Dios se expanda un poco más, y yo creo que eso es como para aplaudirte. Admiro mucho todo lo que estás haciendo y de verdad porque normalmente es nuestra tendencia. Cuando estamos en la oscuridad buscamos, pero cuando ya pasó la bendición, como que si fue alguien, no me acuerdo, y voy a seguir por la otra meta, y también es como insaciables, tú dices, ahorita como voy por otra meta, y yo te decía ese día, disfrútate tu momento, tu día, tu proceso, estábamos, o sea, un happy problem, estábamos como decidiendo qué hacer con un espacio de verano, es como que el techo así, que la mata así, que la flor así, o sea, y decía, es muy bonito todo ese proceso, y honrarlo, y mira que algo que tú dijiste ahorita que me encanta, yo, de hecho yo tengo esa frase como en mi vision board, y para la gente que no lo tiene, Isabela va a hacer y ahorita les vamos a contar un taller, aunque yo creo que para el momento de pronto que estén viendo esto ya pasó y ya vamos es para la segunda etapa, Sí, claro. seguramente para la segunda versión, pero hay una frase que yo tengo ahí en mi vision board súper grande y es fe más acción es igual a bendición. Totalmente. Porque la fe sin acciones es algo vacío, es algo que realmente al contrario nos va a generar mucho más ansiedad, porque en medio de todo pues estamos aquí en la tierra para también aprender al juego de todo y aprender y poder aprender más cosas y demás, entonces digo que es muy bonito. Y Isa, ahora sí aprovechando que hice aquí como el puente, cuéntanos un poco de qué es el taller de este 1 de junio, de qué se va a tratar, cuál es el objetivo de esto. Bueno, tú hablas ahorita de algo que es muy serio y que es muy importante y es el tema, yo sé que muchos han hecho el ejercicio del Vision Board. Yo lo hice durante años y todos los años miraba mi Vision Board y yo lo miraba y veía que bonito lo hacía a fin de año, durante el año ni lo volví a ver y lo volví a ver ya a final de año. Y cuando lo volví a ver había cumplido el 5%, el 10%, así. Y ahí sí me frustraba, me daba ansiedad, tú hablaste de la ansiedad, y sí, y es como, yo me había prometido comprar un apartamento, yo me había prometido ir al gimnasio, yo me había prometido esto, y no lo cumplí. Y entonces ahí empiezan los martillazos, y empieza esa ansiedad, y empiezan esas emociones.
y yo lo sentí durante mucho tiempo. De hecho, hasta yo tenía mi vision board pegado a la pared y a veces lo veía y decía, ay, ¿cuándo? ¿Cuándo se hará? Y me daba ansiedad de querer eso ya, en este momento, y que lo tenía que materializar. Y así resumiéndolo muy corto, tuve una temporada en la que Dios me pidió soltar y volver a empezar de ceros. Y volver a empezar de ceros es encontrar una identidad y un propósito. Y cuando vuelvo yo de ceros a decir, bueno, o sea, yo qué quiero hacer con mi vida, ¿sí? Ya no hay nada que me distraiga, no hay proyectos, no hay amistades, no hay parejas, no hay nada. Simplemente estoy yo con yo y Dios. Y qué es lo que quiero realmente para mi vida, vuelvo a hacer un vision board, pero ese vision board lo hago como se los acabé de compartir y fue estas metas sí o sí se van a dar, o sea, teniendo la certeza de que todo lo que yo pusiera ahí, absolutamente todo, sí o sí se va a dar porque es una promesa de Dios, pero yo tengo que tomar acciones. Entonces, resignifique todo el vision board y esas emociones que tú hablaste ahorita, del tema de la ansiedad, el miedo, la angustia, ¿será que sí se va a dar? ¿Será que no? ¿Cuándo se va a dar? ¿Por qué se va a dar? No, o sea, todo eso se eliminó y todo eso, ¿verdad? Como que lo resignifique un montón y, y digamos, literalmente ese proyecto, esto que lo estoy haciendo 100% en obediencia. O sea, tú que me conoces, yo soy cero de cámaras, le huyo las cámaras, los videos, todo. Pero yo dije, ya hice mi vision board, lo plasmé y dije, en obediencia. O sea, y tengo que ser congruente en eso. Entonces, así sea incómodo, así me estire, así lo que sea, sé que en obediencia tengo que hacer esto para que Dios me dé esa bendición y para que me cumpla esa promesa. Entonces, en obediencia tengo que grabar y hacer anuncios. En obediencia tengo que grabar y subir contenido a redes sociales. Así no me guste que se me vea un pelo acá, que salió manchado, que lo que sea. Y yo siempre me lo repito, en obediencia. Entonces, ese proceso cambió muchas cosas en mi vida y hablando con Dios, como que, verdad, entendí mucho el tema de la relación con Dios. Entendí que eso podría compartírselo a otras personas. Yo estoy acá dentro de la iglesia en un grupo de conexión, no sé si eso lo conozcan muchas personas, pero es que se juntan muchos jóvenes y comparten un poco sus experiencias. Y adultos también, ¿no? Hay de diferentes edades. Sí, es que nosotros estamos en grupo de jóvenes. Sí. Pero se juntan personas, digamos, que son como similares, que están en la misma etapa, entonces o son jóvenes, o son adultos, o son universitarios. En nuestro caso, pues somos jóvenes profesionales. Entonces, se tocan pues temas sensibles, ¿sí? Como el tema de cómo te sientes, cuáles son tus emociones. Y alguna vez tocamos un tema de emociones. Entonces, cuando estábamos en ese grupo, literal el 90% de las personas estaban en un sentimiento de ansiedad y falta de propósito. De la falta de propósito y no tener claros sus metas y el querer tener las cosas ya les daba ansiedad y les daba tristeza y se volvía como un círculo. Entonces cuando yo estaba ahí, yo dije, yo no soy la única, no estoy sola. Y cuando yo encontré las herramientas, yo me acordé de ese grupo y yo dije, ¿qué pasaría si yo le compartiera esto a toda la gente que está en mi grupo de conexión? O sea, ¿cuántas personas me impactaría? ¿Cuántas personas de verdad no les daría herramientas para que dejen de sentirse con esa ansiedad que sé que no es un sentimiento agradable? Entonces, por eso nació este proyecto y nace, es un proyecto con propósito, que realmente ese es el objetivo de todo lo que estoy haciendo. Entonces, ese es el taller. Maravilloso. Y mira que tú hablaste de algo que nosotros llevamos hablando, yo creo que por meses, y de pronto es como el tema, tú dices, la coherencia, ¿no? Entonces la coherencia viene aparte de otros síndromes que nosotros hemos escuchado, que el síndrome del impostor, que la falta de identidad y demás, y cuando nosotras empezamos a hablar de identidad desde hace unos meses, creo que yo te inspiraba un poco en el decir, es que yo ya no me identifico con esa mujer. Yo ya no soy esa mujer que sale con ese tipo de personas, ni con ese tipo de hombres, ni con esto, ni en mi trabajo yo ya no quiero hacer esto y ya tampoco me identifico con este ingreso, o sea, y cuando nos dejamos de identificar con esas personas que éramos, con esa incongruencia que teníamos, entonces yo como, claro, yo quiero hablar de presupuestos y yo quiero hablar de inversiones y demás, pero mis finanzas echan un caos, ¿no? Sin un presupuesto ni nada, entonces yo creo que esa es la incongruencia que sentimos y al final no nos sentimos merecedores.
porque mira que algo que no sé si lo podría como declarar, pero sí es, yo he sentido mucho que cuando me falta identidad, me falta merecimiento. O sea, cuando no sé desde qué lugar estoy actuando, si es que estoy actuando desde un miedo, si es que estoy actuando desde el amor, o soy simplemente por hacerlo, desde la ambición o desde el ego, o sea, desde qué lugar me estoy colocando yo en mi identidad para accionar, es como me coloco esa meta para demostrarle a todo el mundo que yo sí puedo, y a mis amigos, y cuando es así, las cosas no marchan. No marcha a mí, ahorita que te escuchaba, yo decía, eso era una meta por ti, para ti, por Dios, o sea, era como tu regalito contigo, pero ahorita mostrarlo desde la inspiración y más no mostrarlo desde es que yo pude con todo y soy más que alguien, o sea, es cero. Y ahí yo creo que empieza ese tema de si no tenemos clara nuestra identidad, y yo creo que es un camino que igual uno va forjando durante toda la vida, o sea, no es algo que ya esté hecho y ya ese es el único camino. Sí, totalmente. O sea, de hecho, ahorita que hablas del tema de identidad y que hablas del tema de la identidad en Dios, es eso, o sea, tal cual lo mencionas. Es como el laberinto es cuando quieres encontrar tu identidad en medio de lo que te dice mucha gente. Entonces, no, es que tú eres así, es que tú deberías ser así, es que tú eres buena en esto, es que no sé qué. Y empiezas con un montón de confusiones, como de emociones encontradas, y como que no te hallas. Pero cuando encuentras una identidad en Dios, es totalmente diferente. Digamos, ahorita tú hablabas un tema de merecimiento y yo también lo trabajé un montón. Y es como cuando empiezo a tener una relación más cercana con Dios y me dicen, no, es que tú para Dios tú ya eres una persona sana, o sea, tú ya no tienes que sanar, tú eres su hija y tú ya eres merecedora del trono, o sea, tú estás para cabeza, no para cola, y empiezo a entender muchas cosas y cada vez que llega ese pensamiento de autosaboteo, de no lo merezco, es como, pero ¿por qué no lo voy a merecer? Si soy hija de Dios, y yo digo mucho algo que eso sí lo pongo muy personal, y es que yo tengo una relación muy cercana con mi abuelito. Y por lo general con mi pareja también tenía esa forma de ser, y es que soy muy consentida. Me gusta que me apapachen, que me digan cosas bonitas, que me estén consintiendo, que me den el cabello, acariciando, dando detalles. Y me decían, es que usted es muy consentida, es que usted es muy consentida. Entonces, cuando empiezo a entender un poco esto, el tema de la relación con Dios, el tema de quién soy yo para Dios, el tema de yo de ahí en adelante yo empecé a decir, es que yo soy hija de Dios y yo soy su consentida. Entonces cada vez que recibo algo como un detalle que no esperaba o un regalo o que pido un Uber y me llegó una camioneta así súper bonita, oliendo rico, lo que sea, es como, es que yo soy hija de Dios y yo soy su consentida. Y eso me pasó todo el tiempo. Entonces cada vez que llega ese pensamiento de no merecimiento, antes, cuando no tenía la identidad en Dios, como tú le dices, mirando arriba, sino en el laberinto, era como, ah, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que es por aquí? ¿Será que es por allá? Pero cuando miro arriba, digo, no, sí, es que yo soy hija de Dios, yo soy su consentida y merezco esto. Y sé que ahí es donde voy al tema de las promesas de Dios y de las metas, o sea, y sé que esto se va a dar. Con certeza y fe en el proceso, sé que esto se va a dar. Entonces, tener una identidad en Dios cambia un montón las cosas. Y realmente cuando, o sea, es muy cierto, de hecho, esto no se pelea cero con el tema de desarrollo personal ni nada. Y nosotras hemos trabajado mucho el tema de desarrollo personal durante años. Y es como realmente, como piensas, actúas, y como actúas tienes resultados, ¿cierto? Y así ha sido, o sea, cambiar cierto tipo de mentalidad, o sea, en tu mentalidad empezar a decir, no, sí, es que yo ya soy merecedora, es que yo ya soy hija de Dios, es que yo ya soy amada, es que yo ya estoy completa, es que yo ya estoy sana, y cambiar eso hace que tú te sientas muy diferente, o sea, vibres de una energía muy diferente, y eso hace que tú actúes de cierta manera y se traiga cierto tipo de resultados. Entonces todo se vuelve así como un ciclo, que todo empieza por tener una identidad con Dios. Qué bien. Y no sé cuánto tiempo vamos, pero yo creo que esto da como para una segunda parte, porque fuimos llevando como un poquito las preguntas desde cómo fue tu proceso hasta este momento, cómo ha sido, y terminar en la mentalidad que realmente, y el ser, que realmente es por donde empiezan las cosas. Nosotros primero nos sentimos esa persona, pensamos que lo podemos hacer y ahí sí comienzan las acciones para hacerlo. Porque si tu novio te hubiera sembrado en algún momento en tu cabecita que si era posible, que tú ya eras una inversionista, que tú eras merecedora de eso, no hubieras podido pensar tampoco que sí era posible, y que
fuera como fuera lo ibas a lograr y luego tomar las acciones para congruentes a lo que pensabas y a lo que eras. Porque yo creo que ahí podemos concluir el tema del Vision Board cuando pensamos como, pero si yo me prometí ir al gimnasio todo el año, ¿por qué no lo hice? Claro, porque es que primero tenías que ser una persona, o sea, identificar para qué es que quieres ir al gimnasio, porque si lo quieres hacer para darle celos a tu ex, no va a pasar, no va a ser, porque tu mismo corazón te va a resguardar de que no, y esos pensamientos es como, ay, qué pereza ahí, y pues por ende tus acciones es nunca vas. Pero cuando cambias eso y es como, no, es porque ni siquiera es que quiera tener el cuerpo, es que quiero mantenerme saludable. Yo siempre doy como ese ejemplo con el ejercicio y demás, y es como listo. Y después de ahí el pensamiento es, tengo que ir porque un día, en vez de un día más, es un día menos. O sea, un día menos del año, un día menos de mi vida, en el que no moví mi cuerpo, que igual es mi vehículo acá en esta tierra, y listo. Y luego ya las acciones. Voy, me coloco los tenis, voy, pago lo que sea que quiera hacer, correr, lo que sea. Ahorita veo mucha gente que hace un ejercicio en la pared, en la casa, y yo decía, es que de verdad no hay excusas cuando tú tienes tan claro el pensamiento. Tú también viste múltiples inversiones. Yo me acuerdo que en ese tiempo hablábamos y yo, no, que afuera, que en el extranjero, que en dólares, no sé qué más. Pero hay muchos vehículos para lograrlo. Y están hablando. Pausa. Retomando en 3. Entonces yo creo que hay muchos vehículos, pero lo importante es poder como tener esa primera semilla, esa meta clara. Y gracias por invitarme aquí y también gracias por dejarme ser parte de tu proceso, Isa. Honro mucho todo lo que estás haciendo, lo que eres, quién eres, y sé que estás hecha para inspirar a muchas personas, así que vamos a servir, que creo que para eso venimos cada uno con nuestros propios talentos. Y como tú dices, si nos implantó algún sueño en nuestra cabecita y lo podemos plasmar en un vision y también lo podemos plasmar en un cuaderno y demás, eso también le da claridad a nuestra mente, que al final es quien ejecuta. Nuestro corazón puede tener una emoción de un sueño, pero nuestra mente es quien lo ayuda a ejecutar. Totalmente, totalmente. A ti, Mari, gracias por acompañarme. De verdad que valoro muchísimo tu amistad. Es muy curioso porque siempre que compartimos algo, siempre como que estamos trabajando en lo mismo, pero en diferentes situaciones. Sí, es verdad. Entonces, siempre he agradecido mucho el que tú estés ahí, el que poder aprender de ti. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y gracias a las personas que nos están escuchando. Ojalá que se lleven alguna perlita de esta experiencia que viví y que les pueda servir si los que quieran hacer parte del taller. Súper bienvenidas. Gracias, Miss.